Y hay muchas clasificaciones. Esta inicial propone 4 tipos de revisiones. Unas revisiones que son descriptivas, donde se pone al día los conceptos útiles acerca de un tema que muy frecuentemente está en constante evolución o en constante cambio. Las revisiones exhaustivas, donde se comenta en un artículo de manera muy específica la bibliografía referente a un tema. Estas revisiones se caracterizan por ser grandes, pero al igual que las descriptivas, que describen conceptos o temas muy generales y no responden preguntas de investigación específica. Hay otro tipo de revisión muy frecuente algunas veces que se utiliza, que es el caso clínico con revisión, que es la exposición de un caso y se complementa con una revisión generalmente narrativa acerca del tema. Estos casos clínicos con revisión son eventualmente publicados en revistas científicas y tienen como un objetivo principal el de educación acerca de un tema ejemplificante. Las revisiones que nos interesan para llegar a un metaanálisis son las que consideramos evaluativas, las cuales responden a una pregunta específica muy concreta sobre aspectos etiológicos, diagnósticos, clínicos o terapéuticos de un tema en particular. Uno realiza revisiones por varios motivos y entre esos objetivos en los que está para hacer revisiones son los siguientes: resumir información sobre un tema o problema, identificar los aspectos conocidos, los desconocidos y los controvertidos sobre el tema revisado, conocer las aproximaciones metodológicas al estudio de ese tema, identificar las variables asociadas al estudio del tema o proporcionar información amplia sobre ese tema en específico, ahorrar tiempo y esfuerzo en la lectura de documentos primarios, ayudar al lector a preparar comunicaciones, clases o protocolos y mostrar evidencia disponible y dar respuesta a nuevas preguntas o sugerir aspectos de investigación. Como verán, estos son los objetivos de todas las revisiones en su conjunto. En las revisiones sistemáticas, lo que uno busca es como ese último objetivo, mostrar la evidencia disponible y dar respuestas a preguntas de investigación. O después de hacer una búsqueda de esa revisión disponible acerca de un tema, sugerir o generar preguntas para nuevas investigaciones. Finalmente, esas revisiones sistemáticas podríamos decir que son el mejor estado del arte para generar nuevas preguntas de investigación. Estos objetivos y la definición que veíamos antes debe cumplir unas características principales en el concepto de una revisión. Y una revisión es la característica que las determina, es que son lo que nosotros denominamos artículos secundarios. O sea, que para su construcción no necesita la evaluación directa de pacientes, sino que la construcción de una revisión se basa en artículos referentes a un tema. Esto es un ejemplo de una revisión descriptiva que ya hice hace algunos años sobre este tema que se denominaba neumonía de lenta resolución. Nosotros queríamos hablar de un tema en general. La neumonía de lenta resolución para neumología es un concepto operativo y que nosotros veíamos la necesidad en ese tiempo de ampliar sobre el mismo. Estos artículos de revisión descriptiva generalmente abarcan una estructura muy parecida a veces a los capítulos del libro, donde se tiene una definición, una etiopatogenia, se habla de unos factores de riesgo, una etiología y un diagnóstico. Estructura similar, ¿no es cierto?, cuando uno también utiliza artículos de revisión exhaustiva. No obstante, fíjense que estos artículos no responden preguntas específicas, sino temas en generales. Este es otro ejemplo que se publicó hace algunos años de un caso clínico con revisión de la literatura. En esa ocasión se habló del derrame pleural eosinofílico que era causado en Colombia por una patología poco frecuente en nuestro medio, que es la hidatidosis hepática. Se presentaba un caso y se hacía una revisión.
Generalmente con esa misma estructura o una estructura parecida a ese artículo de la revisión narrativa, solo con el hecho que aquí se exponía el caso inicial. Y era interesante que nosotros en esta revisión, además de hablar de la definición, etiopatogenia, los factores de riesgo, la etiología y el diagnóstico de esta condición, abarcábamos un tratamiento que en ese tiempo era relativamente de nuevo para esta infección por este parásito, la cual era aspirar el quiste hidatídico y después de la aspiración a través de una hoja del mismo, colocábamos alcohol para tratar de mejorar al paciente. Finalmente, lo que a nosotros nos interesa para poder llegar a escribir un metaanálisis son son esas revisiones que les denominamos evaluativas. Este es una revisión sistemática, pues que entra dentro de esa definición que se publicó en la Revista Colombiana de Anestesiología y de la cual afortunadamente pude ser parte de ese equipo de investigación, en el cual evaluábamos o nuestra pregunta era si los opioides, ¿no es cierto?, en el manejo de la disnea en pacientes con insuficiencia cardíaca eran eficaces o no. Fíjense que a diferencia de las dos revisiones anteriores, en esta nosotros nos centramos en un punto específico, en este caso mirar si un tratamiento, el de los opioides, es beneficioso para pacientes con falla cardíaca. Para construir este tipo de artículos o revisiones sistemáticas, el esquema varía con relación a los revisiones anteriores. Aquí nosotros nos planteábamos una hipótesis de trabajo inicial, teníamos que hacer una selección de la población del estudio y una búsqueda en la literatura de esos artículos que tuvieran esa población. Teníamos que definir cómo íbamos a recoger los datos de esos artículos, cómo íbamos a valorar la calidad de los mismos y cómo iba a ser nuestro método de extracción. Y finalmente, si permitía esos artículos que finalmente llegaban a la revisión final, mirar si permitían sacar datos o extraerse datos de los mismos para poder llegar a lo que es de nuestro interés, que es el metaanálisis, y esos métodos estadísticos que evalúan el resumen de esos datos en conjunto y mirar lo que vamos a ver más adelante, si existe heterogeneidad y valorar los sesgos que se pueden presentar en los mismos. Y finalmente, después de ese análisis y resumen de los datos, evaluar si la interpretación de esos resultados se podía aplicar a nuestro medio y nuestras condiciones. Entonces, podemos ir resumiendo que las revisiones hay de diferentes tipos. En esta otra clasificación también las nombran como narrativas, revisiones integradoras, panorámicas o lo que conocemos hoy en día también como scoping review, análisis conceptuales, revisiones sistemáticas, revisiones realistas, políticas de salud puestas en la práctica, las revisiones sistematizadas, que son muy parecidas a la revisión sistemática, pero que por un paso no alcanzaron a ser sistemáticas, y también revisiones de revisiones, aquellos documentos que evalúan no artículos primarios, sino otros artículos secundarios de revisión. Pero que las que nos interesan para desarrollar el metaanálisis principalmente son las revisiones sistemáticas, donde podemos hacer preguntas específicas de etiología, factores de riesgo, plantearnos pruebas diagnósticas, tratamientos o realizar en eventos adversos, entre otras.